Muy buenas noches, bienvenidas Elizabeth, Ruth, Eva. Muchas felicidades por haber llegado a esta etapa de entrevistas. Quiero presentarles a mi compañera del panel, la maestra Mayra Elizabeth López Hernández, la directora jurídico-consultiva, y su servidora Paula Melgarejo Salgado, consejera electoral. El motivo de esta entrevista es principalmente conocer las competencias que tiene cada una de ustedes para poder acceder y ejercer el cargo de vocal. Así es que les vamos a formular 3 preguntas, la misma a las 3 en diferente orden. Les pediría, por favor, que fueran precisas en sus respuestas y sobre todo que nos lo puedan ejemplificar, que nos den una vivencia, algo relacionado con ustedes respecto a la competencia de la pregunta que les vamos a hacer. Cada una de ustedes va a tener 1 minuto y medio para contestar, porque tenemos un tiempo de 20 minutos como máximo para llevar a cabo toda la entrevista. Sin más preámbulos, voy a comenzar con Eva, después Ruth y finalmente Elizabeth para que me hagan favor de responder. Eva, cuéntanos alguna situación en que se ha comprobado la falta de integridad de un miembro de tu equipo y cómo has reaccionado. Una falta de mi equipo. Pues algunas faltas han sido el interés por el trabajo, nada más por cumplir. Se les ha invitado de manera verbal. Hemos trabajado en equipo siempre. Es por ello que hemos resuelto situaciones que se van dando dentro de la misma dinámica del trabajo. No sé si... Más bien me refería a que haya quedado en duda su integridad, su honorabilidad, su honradez, que tú te hayas enterado y cómo reaccionaste. Sí, ¿y cómo reaccioné? Pues sorprendida, ¿no? Porque ha sido a lo mejor de unos de mis superiores, sorprendida, decepcionada a la vez, pero bueno, me ha alineado a las líneas laborales y sorprendida y reflejándome que en su momento que yo pudiera estar en el lugar, no cometer esos mismos errores, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eva. Sí. La misma pregunta, por favor. Pues en mi caso, primero hablo con el personal que tuvo esa situación. Analizamos qué es lo que está pasando. Después corroboro, en dado caso que fuera a campo, yo misma voy a revisar la situación y tratamos de resolverlo en los términos más factibles que se pueda. Y creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. De nada. ¿Recuerdas algún caso así preciso? Preciso. Bueno, pues estuve apenas en el INEGI laborando como supervisora de cuestionario básico. Entonces, se me llegó a informar que se estaba levantando mal los cuestionarios. Entonces, lo que pudimos hacer fue ir a verificar el trabajo, bueno, supervisar el trabajo de los verificadores y hablar con las respectivas familias donde se nos manejó la situación de que se estaba haciendo un mal uso o estaban colocando malas etiquetas los censadores. Te lo agradezco. De nada. Elizabeth, la misma pregunta, por favor. Buenas noches. Bueno, yo he laborado como docente, tengo la licenciatura en psicopedagogía. Cuando yo laboro en el último colegio que estuve trabajando, hubo inconformidades en trabajo en equipo. A mí, bueno, se nos pedían planeaciones, estrategias,
teníamos que ser muy organizados en el trabajo en equipo. La directora no cumplía con ciertos lineamientos que teníamos que nosotros que entregar. Para mí sí fue pues tal vez molesto, que yo como persona sí entregué todos mis trabajos, todo lo que se nos pide, pero sí es molesto que en algunas ocasiones pues mis compañeros no respetaban ciertas planeaciones que se tenían que entregar en tiempo y forma. Entonces para mí sí es molesto, pero más que nada, como yo lo trabajé, pues fue un trabajo exitoso, porque si yo trabajo de buena forma, mis logros como docente pues se van a reflejar. Entonces, si mis compañeros no trabajan al nivel, ellos tienen pues algunas desventajas. A mí como persona me gusta cumplir los lineamientos que mis superiores me dan. Y bueno, en trabajo en equipo sí se llega a tener pues inconformidades, pero si tú trabajas de buen modo, pues te lleva satisfacciones. Muy bien. Le cedería ahora la palabra a la maestra Mayra Elizabeth para la siguiente pregunta, y ahora le pediríamos por favor primero a Ruth, después a Elizabeth y finalmente a Eva que nos la puedan responder. Gracias, consejera. Les voy a hacer la pregunta, por favor, sobre la competencia de orientación a resultados, ¿sí? Les pido, por favor, que sean muy concretas, que en su respuesta, por favor, indiquen un ejemplo de lo que vivieron para responder. No sean tan generales o no expliquen conceptos. Ya esos ya los explicaron en su momento en el examen. Lo que queremos es saber cómo resuelven ustedes una situación. En ese sentido, por favor, le pido por favor a Ruth, ¿verdad? Me parece, consejera, pero iniciamos con Ruth. Cuentas con 1 minuto y medio. Ruth, por favor, para indicar cómo has reaccionado cuando se modifica una meta y tú no estás de acuerdo con esa modificación. Por favor, cuéntame un caso concreto que hayas vivido. Inicia tu tiempo, por favor. Bueno, cuando fui auxiliar administrativo de una empresa, realmente hubo planeaciones que se trabajaron, no las modifican, me tuve que apegar a lo que era o a lo que beneficiaba a la empresa. Entonces hay que trabajar con lo que se va manejando de la forma más profesional que se pueda, aunque uno no esté realmente conforme con la situación. Y pues se lleva a cabo lo que se ordena. Gracias. Ruth, ¿cuentas todavía con tiempo suficiente? Por favor, indícame en qué consistió esa modificación y qué fue lo que hiciste. Teníamos un presupuesto para trabajadores externos para un trabajo en producción y se sobrepasó ese monto. Tuvimos que ajustar cantidades, tiempos, horarios y hablar con todos los trabajadores. Ok, te agradezco mucho, Ruth. De nada. Elizabeth, por favor, la misma pregunta. Por favor, igual cuentas con 1 minuto y medio para contarnos un caso concreto que hayas vivido en donde se modificó una meta a seguir y tú no hubieses estado de acuerdo con esa modificación. Cuéntanos cuál meta fue, qué se modificó y qué fue lo que hiciste. Gracias, a partir de ahora. Ok, bueno, yo he trabajado más con niños, personas pequeñitas. Tenía como meta que una chica aprendiera a escribir y a leer, lectoescritura. Más bien me pidieron modificar mi meta porque yo estaba trabajando de forma escrita y no tenía tal vez tantas herramientas. Me piden modificar el trabajo que yo estoy realizando y pues sí se me complicó un poco porque no teníamos el tiempo suficiente, pero lo llevé a cabo. Igual tomé diferentes estrategias para que la chica cumpliera su meta y
al final del ciclo escolar, pues lo conseguimos. Utilicé material didáctico, audios y logré la meta. Sí fue un poco, pues, tuve tiempo, no tuve tanto tiempo para poderlo resolver, pero sí busqué la forma en que igual a mí no me perjudicara de tal magnitud. Gracias, Elizabeth. Gracias. Eva, por favor, la misma pregunta y por favor la respuesta también con esas características. 1 minuto y medio, Eva, gracias. Correcto, gracias. Pues yo quiero comentarles o platicarles acerca de la experiencia que tuve como capacitadora electoral, específicamente ya en la jornada electoral, donde teníamos que instalar, más bien antes, instalar las mesas directivas de casilla. Resulta que nos encontramos, yo era capacitadora del municipio de La Paz. Ahí es a donde son los límites de la Ciudad de México con el Estado de México. Había líderes que no querían instalar las casillas porque les convenía a veces ser del distrito o cuando les convenía eran del Estado. En esta ocasión no quería que se instalaran las casillas del Estado. Finalmente hicimos, ahí arriesgamos hasta nuestra integridad Perdóname, física. Eva, perdón que te interrumpa. ¿Cómo se modificó la meta? Eso que me cuentas de las casillas, ¿cómo se modificó? Modificamos porque las personas que habían sido insaculadas para formar las mesas directivas no fueron las mismas, ya que se tomó la decisión que instalaríamos las casillas del estado y del distrito. Entonces, los que habían sido insaculados querían estar en el distrito, entonces tuvimos que capacitar a gente, a otra gente, ¿no? Entonces, ¿Tú no estuviste de acuerdo con esta modificación o estuviste de acuerdo? Pues sí, tenía que estar de acuerdo porque finalmente teníamos que cumplir la meta. ¿Cuál era nuestra meta? Instalar las mesas directivas de casilla para la elección. Finalmente se llegó al acuerdo que se instalarían las dos del Estado y bueno, pues los líderes que querían votar en las casillas del distrito, ¿verdad? Porque eran elecciones federales también, pues ahora sí que se dividió la gente. Finalmente, pues yo no estaba de acuerdo en el sentido Gracias, Eva. estricto. Discúlpame, ya terminó tu tiempo. Te informo que las veces que yo preguntaba, suspendía el cronómetro. Ya pasó el 1 minuto y medio, consejera. Y sería todo de mi parte, consejera. Gracias. Su audio, consejera. Sí, muchísimas gracias. Por último, les haría una pregunta vinculada a apego a normas y procedimientos. Y ahora comenzaría con Elizabeth, después Eva y terminaríamos con Ruth. Por favor, Elizabeth, menciona un ejemplo en algún empleo anterior en donde te haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión y ante alguna situación, explícanos brevemente cómo lo resolviste. Que te haya costado ser imparcial, o sea, que no haya sido imparcial, sino que te fue. Ok, bueno, he trabajado más que nada en escuela y es muy difícil para mí, en la última experiencia que tuve, es cuando me piden apoyo como maestra de nivel secundaria y aparte tenía que dar apoyo a un grupo a nivel primaria. Se me hizo muy difícil, ¿por qué? Porque yo no contaba tal vez con las herramientas para poder dar clase a chicos de otro nivel y más que nada pues yo tengo experiencia. Me fue muy difícil, pero al final del tiempo pues yo siempre he tratado de tener lineamientos Perdón, y poderme adaptar. La pregunta más que si te fue difícil llevar a cabo un trabajo es, ¿te costó trabajo ser imparcial entre
darle clase a los chicos de primaria y a los de secundaria? ¿O en qué consistió esa imparcialidad que tú sentiste que fue difícil? Sí me costó trabajo porque era una materia en la que pues yo no estaba especializada y no me daban el tiempo suficiente como para poder tener alguna capacitación. Entonces, el tiempo era muy corto para que yo diera el siguiente día clase de una materia que tal vez yo no tenía pues tanta información para yo ir al siguiente día a dar una clase que tal vez pues ni siquiera yo podía manejar el contexto en el que tenía que dar mi clase. Entonces, para mí sí fue muy difícil porque no es, bueno, en mi persona creo que no es, te tienen que dar tiempos para que tú te puedas desarrollar. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Continuamos ahora con Eva. Por favor, que nos quieras compartir alguna situación en la que te haya sido difícil ser imparcial y cómo lo resolviste. Híjole, pues ser imparcial, pues pues no me ha costado trabajo ser imparcial porque pues siempre hemos llegado a un diálogo, ¿no? Acuerdos. Entonces, aunque la situación sea muy difícil, pues siempre he tratado de ser, pues empática, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder ser, pues, imparcial, porque creo que cada situación tiene sus propias, verdades, ¿no? Entonces, pues, y así una experiencia, pues siempre me he conducido de esa manera. No sé, podría hablar de muchas experiencias, pero no sé cuál podría yo, manifestar. Te lo agradezco mucho, Eva. Y Ruth, la misma pregunta, por favor. Cuando fui responsable operativo de la unidad de transparencia, pues llegan solicitudes de información que a veces se manejan como reservada y uno personalmente piensa que se le puede ofrecer más información a lo que es la ciudadanía, pero claro, siempre nos tenemos que apegar a lo que nos maneja la ley de transparencia y en este caso, pues lamentablemente yo me tenía que apegar literal a todo lo que me venía como información reservada, así que tuvimos que hacer sesión de comité de transparencia para poder manifestar qué información se le podía dar al ciudadano. Y creo que eso ha sido como lo que más me cuesta dificultad o ser imparcial en el caso de querer darle toda esa información al ciudadano, pero no se puede dar por lo mismo de que viene un preámbulo de el bien común de la sociedad y lo que conllevaría una información reservada y entregarla. Y creo que ese es como el ejemplo más claro que tengo. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, Elizabeth, Eva. Por nuestra parte han sido todas las preguntas. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se han tomado para responderlas. Y estaríamos terminando esta entrevista siendo las 20:19. Muchas gracias por su participación. Les deseamos muchísimo éxito. Gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Igualmente.